Hola, en este video me gustaría hacer el análisis de una novela muy buena que acabo de leer. Se llama Tango Satánico, de Laszlo Krasznahorkai. Miren qué bonita portada. Combina con mi cortina y con mi cuadro. Pues bueno, pretendo que sea un análisis desde el ámbito psicológico, sin jerga teórica. El punto es que sea accesible a todo público y en la medida de lo posible sin spoilers. Pues es una novela de 1985 de un escritor húngaro, como habrán notado por el apellido larguísimo, que de hecho es el Premio Nobel de Literatura del 2025, de este año, y es su primera novela. Les voy a dar un resumen muy breve de la obra. Se trata de unos personajes que quedan atrapados en un pueblo remoto de Hungría. Es un pueblo que en algún momento estuvo vivo, funcional. Era una especie de comuna que después falla y de la que ya se fueron la mayoría de los habitantes, ¿no? Pero estos personajes por una u otra razón se quedaron ahí y de pronto se enteran de que va a regresar una persona, casi un mago, un salvador, que era conocido por todos ellos, pero que todos lo daban por muerto, ¿no? Creyeron que estaba muerto y de pronto se enteran de que va a regresar y entonces renacen las esperanzas. Este personaje les promete revivir lo que en algún momento fue la cooperativa o comuna, ¿no? Y pues bueno, algunas peculiaridades de la obra, y que en realidad fue lo primero que me llamó la atención, es que tiene 300 páginas y no tiene ni un solo punto y aparte. Es decir, tiene unos párrafos larguísimos que solo te dan descanso entre capítulos. Y es algo que también hacen otros escritores como Fernanda Melchor en un par de novelas que tienen muy buenas, en Temporada de Huracanes y Paradise, ¿no? Que tiene estos párrafos larguísimos, ¿no? En El siglo de las luces, esta novela buenísima también de Carpentier. Pero al menos creo que estas que menciono tienen uno que otro punto y aparte, ¿no? En cambio esta no tiene ni un solo punto y aparte, ¿no? Y es algo que me encanta porque no te da ni un momento para respirar, ¿no? Obviamente esto debe tener una razón de ser, ¿no? Que quizás ahorita trataré de explicar, o igual queda implícito en mi análisis, pero sea como sea, creo que es un gran mérito que alguien logre esto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy escritor también. Tengo un cuento en el que hago lo mismo, ¿no? Es una especie como de flujo de conciencia en el que no hay ningún punto y aparte, pero son como de estas obras que salen, no sé, como por alguna inspiración divina, no sé de dónde, y que salen como en una sentada y ya después como que le haces uno que otro agregado, ¿no? Y digamos que no fue tan difícil, pero pues también es un cuento como de 6 páginas, ¿no? Ahora imaginen 300 páginas en este flujo continuo, pues sí, creo que no cualquiera lo puede lograr, ¿no? Algunas generalidades de esta novela es que pues sí tiene una prosa muy bella, lo que decía, ¿no? Obviamente la hilación debe ser muy buena si decides no poner puntos y aparte. Tiene unas frases muy potentes. Ahorita daré el ejemplo de alguna de mis favoritas. Bueno, frases potentes sí las llamo, como que tiene muchos puntos. Si recordamos esta analogía que hace Cortázar de la literatura y el box, cuando dice que el cuento gana por knockout y la novela gana por puntos, ¿no? Que dada la cortedad del cuento, tiene que ser contundente, gana por knockout, ¿no? En cambio la novela, como se permite que ahonde más en personajes, en atmósferas, en trama, ¿no? La novela tiene que ganar por puntos, ¿no? Y a mí me parece que esta novela tiene muchísimos puntos, ¿no? Casi en cada página alguna frase muy interesante, tiene muchos puntos, creo, ¿no? Yo la verdad soy coleccionista de ideas, de estas frases potentes, de metáforas, de analogías, de imágenes, ¿no? Por eso me gustó tanto. Y pues les voy a dar mi lectura o mi interpretación personal. Para mí, toda la novela es el vómito incesante de un borracho en un estado mental mórbido, que crea un sistema delirante por el que pretende controlar el paso del tiempo, la decadencia y, con ello, la muerte. Cree que teme dejar de vivir, pero en realidad no está viviendo. Quizá lo peor es que lo sabe bien. No puede estar demasiado tiempo sin alcohol ni nicotina, casi no sale
y depende de la comida enlatada que le lleva una vecina de mala gana. Está encerrado con sus aprensiones y delirios. Y un detalle interesante es que es un doctor que ya no ejerce, que de doctor ya solo tiene la etiqueta, ¿no? Porque justo pues ya no hay tantos habitantes, es un pueblo casi fantasma, y entonces como que ya solo le queda la etiqueta de doctor, ¿no? Otra peculiaridad de la novela es que está dividida en dos partes. La primera parte va del 1 al 6 en un orden ascendente, o sea, normal, y la segunda va del 6 al 1 en un orden descendente. De hecho, el último capítulo se llama El círculo se cierra, y entonces es como si la obra se devorara a sí misma, como el Uroboros, ¿no? Y quizás alude a lo infinito, a la repetición eterna. Es como si estuviera encerrada en sí misma, en ese círculo que muy probablemente alude a los círculos del infierno de Dante. Solo que esos círculos, y he aquí mi interpretación personal, no son concéntricos y descendentes, sino que son círculos dentro de otros círculos, a su vez dentro de más círculos. Me explico. Intentemos concebir al exmédico, o sea, al narrador, como un círculo en sí mismo, a su persona completa como tal, que tiene una representación mental de cada uno de los personajes de la novela, siendo estos también cada uno un círculo que tiene a su vez una representación mental de los otros personajes. Esto que decía, ¿no? Como de círculos dentro de círculos dentro de círculos. Se trata entonces de individuos encerrados cada uno en su infierno personal. Y cuando alguno intenta vincularse con cualquier otro, cuando tiende un puente hacia ese otro, se encuentra inevitablemente con un nuevo infierno particular. Son pequeños infiernos separados por grandes abismos, que a veces tratan de conectarse mediante puentes frágiles y tambaleantes. El pueblo desolado en el que habitan, arrasado por la lluvia incesante y el viento, es, en realidad, una proyección de su mundo interno. Por una u otra razón no pudieron escapar de ahí, pero quizá principalmente porque ese exterior casa muy bien con su interior. Es la única forma de vida que conocen, si es que a eso se le puede llamar vida. Uno de ellos, que es cojo, y esto me parece muy simbólico, intentó escapar un par de veces y desistió. Quizá porque en el fondo sabía que de nada serviría, que a donde quiera que fuera llevaría consigo su infierno y no había forma de escapar, que sería como cambiar la vieja trampa por una nueva. Esto es una cita literal de la novela. Casi cada página exuda la muerte y la decadencia. Un perchero parece un hombre colgado. La tiniebla lleva años agazapada en los rincones del cuarto. Esta también es una cita. Las construcciones del pueblo se caen a pedazos. El revoque se desprende de las paredes agrietadas. El musgo, el lodo, el polvo y las telarañas lo invaden todo. Sin embargo, la decadencia es sobre todo interna, a mí me parece. Las grietas son las ilusiones resquebrajadas, el lodo, las frustraciones acumuladas. El aire viciado de ciertas cocinas y cuartos es, en realidad, el de sus mentes carcomidas por el dolor y por la esperanza que se va pudriendo poco a poco. Por eso cuando llega de pronto esta especie de Mesías que pretende sacarlos de ese infierno, ya es demasiado tarde. Se sabe de entrada, y en realidad no es spoiler, es como muy evidente, ¿no? que ya no hay salvación posible, que ya están demasiado revolcados y embarrados en su propia mierda, metidos hasta las rodillas en el lodo que inunda el pueblo y sus alrededores. Ese culo del mundo es llamado así por uno de los ayudantes pues sí, es como el acompañante de Irimías. Irimías es este salvador que de pronto llega al pueblo, y su acompañante es como una especie de Sancho, como de sirviente, no sé, un poco raro, y él le llama a este pueblo el culo del mundo, ¿no? Y el mismo Irimías, en un momento en el que nadie lo está escuchando, que solo está con su ayudante, le dice: y solo nuestra imaginación nos incita a creer en todo momento que podemos liberarnos de las zanjas de la miseria. Y pues esto lo dice el supuesto salvador de aquellos seres desgraciados, ¿no? El que se supone que los va a sacar de la miseria en la que viven, ¿no? Porque sí viven en un estado de pobreza, de miseria, ¿no? Son unos seres desgraciados, sí, pero logran aferrarse a una última esperanza, y por eso cuando se enteran de la inminente llegada de este emancipador, celebran con una crápula en el único bar del pueblo, y que pues es el lugar más concurrido desde la caída del mismo. Una botella de cerveza, que esto es el infierno, dice alguno de los personajes. Y entonces se ponen a celebrar y se ponen a bailar tango al ritmo de un bandoneón empolvado, que es una especie de
ahí se me fue, acordeón, ¿no? Es como un acordeón. Solo hay dos mujeres, la señora Craner y la señora Schmidt, para varios hombres, cada uno de los cuales imagina que esta última los prefiere en secreto, a pesar de que está casada y se sabe que es la amante más codiciada del pueblo, por sus grandes atributos. Y pues bueno, tampoco es que haya muchas mujeres en el pueblo, ¿no? Pero la señora Schmidt solo tiene ojos para un hombre, que por supuesto no es su esposo, y que es el mismo Irimias. Dice que es el único hombre verdadero con el que ha estado, porque en realidad, bueno, la novela va intercalando como los pensamientos de los personajes con la voz del narrador y con las secciones y con otras descripciones. Entonces tú tienes que ir viendo como qué dice cada quien y todo eso, que en realidad sí queda muy claro qué dice cada uno, ¿no? Y entonces ella dice que es el único hombre verdadero con el que ha estado, un amante ejemplar, o sea, se la cogía bien, pues, pero pues nuevamente no, al menos mejor que los otros del pueblo, pero pues nuevamente como que no había muchas referencias, ¿no? Y por eso pues es la más exultante ante su regreso, ¿no? Hay una parte muy divertida que esta señora casi se pone a cantar como Dulce, que tiene estas canciones como de señora despechada, ¿no? Esta de déjame volver contigo, ¿no? Seré tu amante o lo que tenga que ser, pero déjame volver contigo, ¿no? Reina, esclava o mujer, algo así. Porque sí lo dice así, ¿no? Es como yo podría ser su esclava, su sirvienta, reina, su reina, lo que él pida y mande, ¿no? Pues cantaría la canción, pero canto muy mal, entonces mejor no. Y pues lo curioso es que luego el narrador nos dice lo que Irimias piensa de ella. Dice, es una hembra estúpida y tetuda, una puta barata, ¿no? Entonces como que ella lo adora, lo idolatra y esto es lo que él piensa de ella, ¿no? Y ella a su vez, obviamente, también reniega de su esposo, lo devalúa, está harta de él, ¿no? Y él, o sea, el esposo, también piensa de ella que por ejemplo, huele como un cerdo, ¿no? En realidad así es la dinámica entre todos ellos, desconfían unos de otros, están resentidos, acomplejados, uno de ellos llega a golpear a otro injustamente, y pues este es el infierno en el que están encerrados, este es el infierno individual al que me refería, ¿no? Ese tango en el bar es satánico únicamente a los ojos de la tercera mujer que también está ahí, pues es cristiana y, con la Biblia en la mano, observa a esos pecadores que pegan los cuerpos y se entregan a la concupiscencia. Porque además su esposo también está ahí bailando y es como de los más animosos ahí con la otra, ¿no? Con la señora Schmidt. Pues bueno, no sé si ustedes han visto cómo se baila el tango, sobre todo a nivel profesional. Yo me puse a buscar por curiosidad después de leer la novela y son unos pasos muy difíciles, muy complejos, que creo que muy fácilmente pueden cruzar la línea hacia lo ridículo. Y entonces ahora imagínense a unos, pues en realidad todos son ancianos, ¿no? Como todos esos personajes. Imagínense a unos ancianos, a unos señores de edad, intentando replicar estos pasos, estos movimientos tan complejos, ¿no? Y además borrachos, ¿no? Y entonces creo que más que satánico, es absurdo y ridículo. Yo no vi hay una película muy conocida de esta novela, es una adaptación del director Béla Tarr, que es conocida sobre todo porque dura 7 horas. Y por ahí me enteré de que tiene una escena en la que hay unas vacas pastando ahí durante 10 minutos, ¿no? Y pues yo no la vi porque pues sí tengo vida, ¿no? Pero sí me dio curiosidad saber cómo trazó esta escena, sobre todo del baile, ¿no? Me imagino que trató de plasmar ese ridículo, ese absurdo, ¿no? De unos señores ahí festejando, ¿no? Es una escena, a mí me parece que es una escena muy simbólica y representativa, porque es absurdo que todavía crean que hay esperanza. Es ridículo que imaginen que alguien, quien sea, pueda resarcirlos por todo el dolor sufrido, o regresarles una grandeza que quizá nunca tuvieron, pues se puede creer que se pierde algo que en verdad nunca se tuvo. Su felicidad es absurda y efímera como la borrachera. Bien lo sabe la señora Craner, que muy pronto se cansa del baile y se sienta, empapada en sudor, mientras uno de los hombres le ruega para que baile con él. Y me gustaría contarles acerca de una escena más, también para ya ir cerrando esto, que no sea tan largo. Es una escena que a mí me pareció muy devastadora, en la que hay como una especie de niño rufián que se llama Sanji,
y se aprovecha de su hermana menor, que al parecer tiene como una deficiencia mental, ¿no? Y entonces la engaña, le dice que plante su dinero, que es un dinero, que son como sus ahorros, ¿no? Un dinero que consiguió con mucho tiempo y esfuerzo. Le dice como, pues oye, plántalos en la tierra, ahí al lado de un canal, creo. Y en los próximos días va a brotar un árbol de dinero, ¿no? Entonces la niña le cree en parte por esta deficiencia mental, en parte porque como que confía en su hermano, ¿no? Pero también porque esta niña justo vive en un ambiente como muy particularmente violento, ¿no? Con una madre muy desapegada, muy violenta, que tiene hijas que se prostituyen, ¿no? Entonces como que la niña vive una violencia tremenda, ¿no? Entonces pues le crea a su hermano, ¿no? Y entonces entierra su dinero, luego se va de ahí y cuando regresa se da cuenta de que ya alguien removió la tierra, el lugar como que lo tenía muy ubicado, se da cuenta de que alguien ya le robó su dinero, ¿no? Quién sabe quién, ¿no? Pero bueno, y entonces me gustaría leerles ese fragmento, que en realidad es breve porque me gustó mucho. Dice: la siembra mágica estaba revuelta. El palo con el que habían marcado el lugar del árbol del dinero yacía roto, bañado por la lluvia. Donde había estado el montoncito de tierra perfectamente cuidado, al que durante horas y horas había dado el calor de su mirada, solo se veía un hoyo parecido a una cuenca sin el globo ocular, lleno de agua hasta la mitad. Desesperada, se arrojó al suelo y hurgó en el fondo del agujero torpemente excavado. Se levantó de un salto y acopió las fuerzas que le quedaban para poder atravesar con un grito la noche que se alzaba ante ella. Pero su voz distorsionada por el esfuerzo, «Sanji, Sanji, ven aquí», se perdió absorbida por el rumor invencible del viento y de la lluvia. Pues les digo, es una escena que a mí me parece muy, muy intensa, muy devastadora, sobre todo por lo del calor de su mirada. Eso la verdad me mató. Porque es una mirada llena de ilusión, ¿no? Una ilusión que comparte en realidad con los otros personajes, ¿no? Pero más desde la perspectiva infantil, ¿no? Es esta ilusión que también termina rompiéndose, ¿no? Como casi todas las ilusiones, que necesariamente mueren, que mueren mucho antes de la muerte definitiva. Y luego el hoyo en la tierra parece una cuenca sin el globo ocular. A mí me parece que es ella la que ya no quiere ver. ¿Para qué? Quizá lo mejor sería no ver, no haber visto nunca. Ya les decía que es como si la muerte estuviera agazapada en cada página, porque como si la muerte fuera una tentación constante. Tal vez porque lo más sencillo sería entregarse a ella de una vez por todas, en lugar de tratar de arreglar tantos años de estragos. ¿Comenzar él, un viejo, una nueva vida?, dice alguno de los personajes. No importa quién en realidad. El narrador no describe sus facciones, solo indica una que otra característica física particular. Por ejemplo, dice que uno es cojo, otro es gordo, todos son viejos. Son seres sin rostro, cuyos rasgos han sido desdibujados por las incesantes lluvias de dolor internas, o que sus infiernos individuales han derretido lentamente. Y pues bueno, algunas críticas muy breves que sí me gustaría hacer. Es que la trama, por ejemplo, por momentos es un tanto aburrida. Tiene como ciertas escenas dispensables o extrañas, y creo que fácilmente pudo ser de unas 220 páginas. A mí me parece que una novela, no porque se permita esta extensión que decía, yo digo que no debe tener paja, ¿no? O quizás hay como ciertas escenas de las que yo no logré entender por qué las incluyó, y entonces me gustaría platicar con el escritor, ¿no? Preguntarle por qué, cómo se pudiera relacionar esto con el todo, qué sentido pudiera tener, ¿no? Porque sí, yo me imagino que un escritor aspira a que no haya nada dispensable en cualquier obra, ¿no? Sea cuento, novela, ¿no? Y también estaré abierto a un diálogo, ¿no? En el que alguien me diga como, pues esta escena determinada para mí significa tal y tal y se relaciona con el todo de esta forma, ¿no? No me cierro a eso, pues, pero quizás no me di tanto el trabajo de hacer ese análisis, ¿no? En realidad porque no me parece una crítica tan importante. O sea, creo que la
la novela se sostiene en sí misma, se sostiene ya simplemente por su prosa, por su belleza, por su estilo, ¿no? Y el hecho de que tiene estas cuestiones como de la trama raras, como que no siento que sea algo tan importante, ¿no? A mí por lo menos no me molestó, ¿no? Pero pues sí llega a ser pesada por momentos, está, les decía, muy cargada, saturada, y aparte no solo eso, sino que es compleja, ¿no? Sin embargo, obviamente, pues vale mucho la pena, ¿no? Tiene muchos puntos fuertes, estos puntos fuertes que decía, ¿no? Pues sí, la prosa es un deleite, las ideas que tiene, las atmósferas, y creo que sobre todo los personajes y su manera de vincularse, ¿no? Que es esto, lo que les decía como de este infierno, ¿no? Y pues bueno, ya ahora sí para ir cerrando, una conclusión igual muy breve. Creo que no es una obra para cualquiera. Es que es muy fuerte, es pesada, es oscura, abstrusa por momentos. Te hace cuestionar muchas cosas, reflexionar. Al terminar de leerla, una de dos. O te deprimes o te cuestionas tu propia forma de vida. Como si hicieras un análisis retrospectivo para ver si no te estás encaminando hacia alguna forma de vida infernal, cualquiera que sea, ¿no? Puede ser de aislamiento o de otra cosa, ¿no? Y creo que puede ser muy, muy característico de la época actual, que es una época como de aparente vinculación, ¿no? En la que hay una ilusión de conexión con muchas personas, pero que en realidad no son relaciones como poco profundas, superficiales, ¿no? Sin meternos en estos temas de la posmodernidad y el amor líquido y todo esto, ¿no? Pero sí preguntarnos como qué tanto estos pequeños infiernos actuales pudieran ser, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, ¿no? Que a fin de cuentas creo que sí terminan influyendo en la forma en la que nos vinculamos con los otros, ¿no? En realidad esto habla, la novela se lleva, pues sí, se desarrolla en un pueblo remoto de Hungría, pero en realidad creo que esto puede aplicarse a cualquier ciudad, ¿no? Cualquier lugar en el que haya humanos relacionándose, ¿no? Y entonces finalmente me parece que es una especie de memento mori, pero en lugar de recuerda que debes morir, sería más bien un memento nefias talis, que se podría traducir como recuerda no volverte así, ¿no? Que es una frase que en realidad busqué en ChatGPT, que me dijo que era válida. No crean que yo soy muy culto y sé latín, ¿no? Pero sí es como que puede ser como un recuerda no volverte así, ¿no? O sea, como que te traza estos personajes y es como de recuerda, hace como un análisis de tu vida quizás, y entonces ves si no te estás encaminando hacia alguna forma de infierno individual, ¿no? Y pues creo que ya sería todo acerca de mi análisis. Sería interesante saber qué opinan, ¿no? Y pues los leo en los comentarios. Ahí sí.